Hola a todos y bienvenidos a Logrando Cero. Los objetivos de aprendizaje para esta reunión aparecen en pantalla y vamos a dar seguimiento con una encuesta para aquellos que les interesa recibir créditos por esta sesión después. Y las preguntas y respuestas las iremos recopilando. Y si nosotros los oradores no podemos contestarlas todas durante la sesión, vamos a compartirlas en formato escrito y las compartiremos en nuestro sitio después. Es para mí un placer presentar a las dos oradoras de esta sesión. Yo soy Erin McDade, directora senior del programa de Architecture 2030, y Angélica Ospina, directora técnica de Columbia Green Building Council. Vamos a comenzar hablando de los códigos y de las políticas para el sector de la construcción y su descarbonización, y voy a darles un poco de contexto. Cuando vemos ciudades en el mundo, la tendencia de emisiones de gases de invernadero en la construcción de la ciudad representa el 80 y tantos por ciento, 83% de los edificios ya construidos, considerando hasta el 2040, y únicamente el 10% de esas emisiones vendrán de nuevas construcciones. Ahora, si hablamos de nuevas ciudades que vamos a construir en la siguiente década, pues las cosas cambian, pero la mayoría de las ciudades en la América Latina se aplican estos criterios. Básicamente de lo que estamos hablando ahora es de cómo hacer que los combustibles fósiles ya no formen parte de nuestros edificios, y tenemos que hacer un desglose cuál es la instalación de gas y de electricidad en cada edificio. Y básicamente los colores sólidos aquí representan las construcciones existentes, y estamos hablando de que casi el 40% provienen del gas, esas emisiones. Y la limpieza o la suciedad de la energía que se utiliza está representada aquí, pero básicamente es más o menos el 40% y se atribuye al gas. Pero en la siguiente década las cosas cambiarán. Todas nuestras redes de electricidad se van a descarbonizar y lo van a hacer de manera drástica, así es que cuando lleguemos a 2040, si no hacemos nada con nuestro parque inmobiliario y no hemos hecho ningún tipo de descarbonización, Sin embargo, dentro de las próximas décadas, el parque construido de las ciudades se va a incrementar en 2,4 billones de pies cuadrados, y eso es la duplicación del parque inmobiliario que se espera en la ciudad de Nueva York una vez al mes. Y gran parte de esta construcción se espera que tenga lugar en áreas urbanas. Por lo tanto, claramente, las emisiones de la construcción van a ser un tema importante. Para asegurarnos de que hayamos abordado estas nuevas construcciones, esto va a requerir 3 cosas específicas en todas las ciudades. Entonces, lo primero es que las construcciones tienen que ser eficientes energéticamente, y esto es lograble si todos los edificios se construyen de acuerdo con el modelo de energía del código IEC 2021. Y todos estos edificios van a tener que ser eléctricos, no pueden descansar en combustibles fósiles, tienen que estar descarbonizados. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos de poner sistemas que no estén basados en combustibles fósiles. Y todas las demandas de energía, todos estos edificios tienen que ser eléctricos, tienen que estar generados de acuerdo con energías renovables. Y una forma de respaldar esto es la norma de energía del código cero, de la que voy a hablar un poco después. Para respaldar la
el cumplimiento del código cero, la arquitectura lanzó el Zero Code o código cero, que es un código de construcción internacionalmente aplicable para la construcción con cero emisiones de carbono. Y nuevamente aborda estas emisiones de nuevos edificios, requiriendo que todos los edificios eléctricos utilicen energía renovable libre de carbono y que toda esta energía renovable sin emisiones de carbono se añada a la energía renovable que se requiere añadir a la red eléctrica. Entonces, es asegurarse de que todos estos edificios sean libres de emisiones, pero que también cumplan con las demandas de los edificios eléctricos, añadiendo la energía necesaria. Y rápidamente es fácil ver cómo funciona el código cero. Todas las emisiones no deben utilizar combustibles fósiles y los requisitos de energía renovable de esos edificios hay que determinarlos. Hay un par de enfoques. Un enfoque preceptivo que utiliza el código cero y la tabla de energía, o un enfoque de desempeño que hace una simulación de la energía necesaria, dependiendo de los requerimientos de energía. Y estos requisitos de energía se cumplen ya sea generando energía renovable en el sitio o comprando energía renovable de sitios externos que garanticen la energía renovable adicional necesaria. Entonces, muchas de estas normas del IEC 2021, que se utilizan en algunos lugares pero no en otros, eventualmente son normas de energía renovables desarrolladas, pero todos los edificios que construyamos, las nuevas construcciones, tienen que cumplir con estos tres criterios. Y hay que respaldar el cumplimiento de estos criterios. La eficiencia energética, el sector de construcción ha estado trabajando en esto durante décadas. Tenemos normas en todo el mundo que incluyen normas de muy alta exigencia de energías renovables que están incorporadas al código cero. La electrificación potencialmente es uno de los temas más emocionantes que se está desarrollando en todo el mundo hoy. Como sabe la mayoría de la gente, Berkeley, California, el año pasado sancionó una ley que prohíbe el gas natural en los nuevos edificios. Y hay otras ciudades en Estados Unidos que lo están haciendo, y dentro de los próximos meses 33 jurisdicciones de California sancionaron normas urbanas similares de descarbonización y electrificación. Y esto no es ni la mitad de las jurisdicciones de California, pero están otras en proceso de sancionar leyes similares. Y incluso los mayores inversores en California razonablemente dijeron que apoyan los edificios totalmente eléctricos para garantizar que se cumplan estas normas. Y no es de sorprender que ya se ha estado trabajando en la electrificación, que es un tema que se continúa explorando de diversas formas para eliminar la calefacción con combustibles fósiles. Y por último, como dije, hay normas de energía renovable que están sancionándose en todo el mundo. La Comisión Europea tiene una directiva sobre energía comprada en sitios externos. Y la noticia emocionante es que hace un par de meses, se sancionó el apéndice del Código de Energía, del Código Cero. Esto permite que los arquitectos puedan aprobar el Zero Code, el Código Cero, a través de la ISC, para incluir una actualización del Código 2021 que va a estar lista este próximo otoño. Esto quiere decir que el próximo mes las jurisdicciones de todo el mundo van a adoptar el código para la construcción. Entonces, la descarbonización de nuevos edificios es algo que está comenzando, y la mayoría de las emisiones, de hecho, provienen de los edificios existentes, del parque mobiliario ya existente. Entonces, si vemos esta foto, el ambiente urbano es responsable del 75% del consumo de la energía y de las emisiones de gases de invernadero producidas por humanos.
Dentro de los entornos urbanos, los edificios son responsables de la mayoría de esas emisiones. Y podemos ver aquí una lista de ciudades principales del mundo, y los números en amarillo muestran qué porcentaje de las emisiones de la ciudad provienen de los edificios. ¿De dónde provienen los edificios? ¿De dónde provienen las emisiones dentro de los edificios? Cuando vemos el ejemplo de Seattle, vemos la tendencia representativa que es igual en el resto de Estados Unidos y en el mundo. En Seattle, el 2,8% del total de los edificios de la ciudad, que es un porcentaje muy pequeño de los edificios totales, son responsables del 45% de todas las emisiones del sector de edificios. Esto quiere decir que el resto, los casi 176.000 edificios de la ciudad, son responsables del otro 55% de las emisiones. Las políticas de descarbonización para estos dos subconjuntos de edificios son distintas, requieren implementaciones, estrategias de implementación distintas. Esto quiere decir que una descarbonización política exitosa para los edificios existentes no puede ser la misma para todos, pero Arquitectura 2030 ha desarrollado un marco para determinar cómo establecer la política de descarbonización correcta para los diferentes subsectores del parque inmobiliario. Y esto representa algunas preguntas. ¿Quién va a ser afectado por la política? Por ejemplo, podemos ver edificios grandes o pequeños, comerciales o residenciales, ocupados por propietarios o por inquilinos. Hay muchas otras divisiones. ¿Qué es lo que requerirá la política? La vía típica son los requisitos preceptivos, que suelen ser más económicos y más fáciles de implementar, pero dan a los propietarios menos alternativas. En cuanto al tipo de mejoras que se van a requerir para descarbonizar el edificio. También hay requisitos de desempeño que son lo contrario, le dan a los propietarios muchas más alternativas, pero requieren más tiempo y son más costosas, porque requieren auditorías antes y después del proyecto. Cada uno de ellos es más adecuado para diferentes subsectores de los edificios. Y por último, ¿cuándo? ¿Cuándo afectará la política a los edificios? Las dos consideraciones son si la política va a tener una fecha cierta, es decir, si se va a implementar en una cierta fecha y en esa fecha todos los edificios que caigan dentro de esa política tienen que cumplir los requerimientos, o si va a haber puntos de intervención durante un periodo. En cuanto a los puntos de intervención, los vamos a ver en la siguiente diapositiva. Una manera crítica de crear puntos de política de descarbonización críticos. Cuando vemos los puntos de intervención, los ciclos de mejora de capital planificados que ya existen para edificios grandes, pero no son adecuados para edificios pequeños, o puntos de venta, de alquiler, puntos de renovación, puntos de reemplazo de equipos. Esencialmente, todos los momentos en que el edificio sea reformado, y también mejoras de resiliencia y que sean seguras para la vida. Los beneficios de alinear los requisitos de política con los puntos de intervención son que se reducen significativamente los costos de las mejoras, y en particular las barreras para los edificios más pequeños y residenciales, se reducen las perturbaciones para los ocupantes y se incrementan las opciones de financiamiento. Si están alineados los puntos de intervención. Una consideración crítica es que los edificios residenciales o más pequeños, o los ocupados por inquilinos, quizás tengan en el costo una de sus principales barreras. Hay muchos más detalles respecto de por qué estos puntos de intervención son necesarios y cuáles son los críticos para lograr el objetivo. Pueden conectarse a achieving-0.org y pueden averiguar más sobre todo esto. Es un proyecto multianual en el que se ha estado trabajando en achieving0.org, que incluyen algunas respuestas a esas preguntas críticas para empezar a crear marcos exitosos para descarbonizar el parque inmobiliario existente. Gracias, Erin, por esta presentación. Vamos a hacer la transición. Angélica, por favor, ¿me podés hacer administrador de la reunión? Aquí podemos avanzar con la presentación. Te pido que compartas la pantalla.
Voy a hablar sobre cómo en Colombia, soy Angélica Ospina, directora técnica del Consejo de Construcción Verde de Colombia. Voy a hablar sobre cómo en Colombia estamos haciendo la transición de políticas de eficiencia energética hacia un compromiso de carbono cero del país. Entonces, voy a hablar sobre cómo este proceso se ha desarrollado en los últimos años. En 2016 empezamos a En trabajar con 2016, el proyecto en un programa para el país y empezamos a trabajar en Bogotá, que es la capital del país, y empezamos a trabajar en un objetivo para duplicar la eficiencia energética en el 2030. y lo que hicimos fue que en Colombia desarrollamos una resolución para la eficiencia del agua y de la energía. Pero hubo muchas dificultades para poder poner en práctica esa resolución. Y lo que hicimos en Bogotá inicialmente fue desarrollar un protocolo de implementación para esa resolución basada en simulación de energía y otras metodologías que voy a explicar más adelante. Otra cosa que hicimos fue repetir el trabajo que habíamos hecho en Bogotá en otras ciudades con un clima diferente para Cali y Montería, que tienen un clima totalmente distinto que el de Bogotá. Otra cosa que también hicimos para poder cumplir con esta meta fue establecer distintos proyectos piloto y trabajamos básicamente con los edificios ya existentes para este proyecto piloto, haciendo algunos estudios de energía y el desarrollo de algunas directrices para los edificios ya existentes en dichas ciudades. Gran parte de este proyecto fue también un trabajo sobre el sistema de aguas para Bogotá. Todo este trabajo se ha estado realizando en los últimos 4 años y ahora estamos pasando de esta cuota de energía que desarrollamos para la eficiencia energética hacia un compromiso de cero para todo el país. Y estamos ahora trabajando en un nuevo proyecto que es, digamos, una nueva etapa del proyecto anterior. Y aquí tenemos la meta de tener edificios nuevos de cero carbono para el 2050, para el 2030, perdón, y en edificios ya existentes para el 2050. En este nuevo proyecto estamos trabajando a nivel nacional, así como a nivel local, y trabajamos en una plataforma de MRB, de monitoreo y comunicación. Y en lo que estamos trabajando ahora es algo muy, muy emocionante para este proyecto. Estamos trabajando con los medidores de todo el país y tenemos el compromiso ahora ya del Ministerio del Medio Ambiente, de Vivienda, de la Industria y del Departamento de Planificación Nacional. Y todo este grupo está abocándose a la labor de crear nuevos mapas y compromisos para la descarbonización del sector de la construcción en nuestro país. Ahora, para las ciudades locales hemos estado trabajando ya con Bogotá, como dije, y estamos ahora en proceso de decidir con qué otra ciudad vamos a trabajar para poder desarrollar estrategias subnacionales para edificios de cero carbono. Y algo que es también muy emocionante es que estamos trabajando en una plataforma nacional de MRB y lo que hemos aprendido es que es importantísimo monitorear, así como comunicar los avances de
y los impactos de las distintas políticas en nuestro país. Ahora quisiera contarles un poco sobre los resultados que obtuvimos en la primera etapa, en la primera fase, y la segunda, como les dije, acabamos de empezarla, pero ya contamos con el compromiso de todo el país y ya comenzamos a trabajar en estos mapas u hojas de ruta. En términos de la energía para el desarrollo, perdón, del código de energía, eso fue parte de lo que realmente involucró muchísimo a los distintos actores. Como ya dije, estamos trabajando a nivel local en Bogotá y estamos tratando de duplicar este trabajo en otras ciudades del país, pero lo que hicimos fue conjuntar los esfuerzos de gobiernos locales y nacionales, las distintas empresas, los desarrolladores, a los diseñadores, a distintos profesionistas, proveedores, fabricantes. También tratamos de involucrar a los servicios financieros de los inversionistas porque son muy importantes para el desarrollo de este código y esto permitirá realizar una implementación correcta de ese código, así como, bueno, y lo que obtuvimos al final de este proceso fue contar con un protocolo de implementación para esa solución a nivel nacional a partir de esas 3 ciudades en las que trabajamos el año pasado, Bogotá, Cali y Montería, que son muy importantes. Y es así como este código ahora ya es parte de las políticas locales de estas ciudades para la eficiencia energética, y tenemos también otros métodos, uno que es basado en el desarrollo y otro que tiene que ver con preceptos o preceptivo. Y en cuanto al método de desempeño, pues como ya dije, establecimos ciertos métodos de cálculo para establecer ahorros en agua en los distintos edificios, y también incluimos todos los pasos y las directrices para dar información sobre el ahorro de energía en esos edificios, y estamos alentando a la gente a utilizar ese método de desempeño porque se basa en estándares internacionales y porque también pues impulsa la innovación, la creatividad, y este proceso pues a su vez vamos a tratar de diseminarlo en otras áreas. Así tenemos una lista de medidas de uso eficiente de agua y energía y que se aplica a todo tipo de edificios, nuevos y existentes, para que aquellos proyectos que prefieran aprovecharlo en futuro lo puedan hacer también. En términos del ahorro de energía, puedo decirles que estas resoluciones lo que exigen por el momento es que se sigan las distintas directrices para distintos tipos de unidades habitacionales, hospitales, escuelas, universidades, centros comerciales y hoteles. La mayoría de estas directrices son obligatorias en estas 3 ciudades. En la vivienda social, vivienda de interés social, no incluye estos requisitos como obligatorios, pero para todos los otros proyectos residenciales sí son obligatorios, solo para Bogotá, conforme a las resoluciones que se establecieron. Ahora, ¿cómo desarrollamos estos códigos de energía para las ciudades? Pues utilizamos como la base principal para el desarrollo de estos códigos las normas ASHRAE 90.1-2013, y tenemos una serie de paquetes iniciales o primarios. En Bogotá realizamos más de 16 entrevistas para poder entender
esa práctica común de los paquetes primarios. Eso fue importantísimo determinarlo, y también hay toda una serie de simulaciones e iteraciones energéticas para poder lograr estos paquetes primarios muy eficientes en cuanto a costo para electricidad y agua y sus mediciones. Y creo que esto fue muy importante para el gobierno de Bogotá, porque ellos prefieren tener, el hecho de tener medidas eficientes en cuanto a costo fue muy importante. Y eso pues permite incrementar el costo de las construcciones en la ciudad, y al final también establecimos una especie de paquetes de ahorros adicionales que llamamos paquetes de ahorros voluntarios, que son muy importantes porque en Bogotá estos incentivos, bueno, se están creando distintos incentivos para poder lograr estos ahorros voluntarios a través de distintos métodos. Aquí les muestro algunos de los resultados para algunas de las topologías de los edificios en donde los hemos aplicado. Para edificios de oficina, pues aquí tenemos los ahorros. Para energía, 21%, y para agua, 44%. Aquí tenemos cuál es el porcentaje de inversión adicional requerido que los desarrolladores tendrán que cumplir que aceptar para cumplir con este código, y creemos que resulta bastante aceptable, ¿no? Es un porcentaje bastante aceptable de inversión adicional, y ese es un ejemplo. Aquí tenemos ejemplos para lo que se logró en hospitales, en vivienda de interés social y vivienda de interés medio, y cada vez queremos que esto represente más ahorros, y consideramos que este código habrá que irlo actualizando cada 5 años o en periodos similares. Esta es una representación gráfica que nosotros creamos para presentarle esto al público. Algo muy, muy importante en el desarrollo de este código fue el integrar a la gente y educar al sector público y al sector privado. Realizamos distintas etapas de capacitación, distintos talleres de capacitación. También hicimos publicidad a través de distintos grupos y produjimos muchísima documentación que fuera fácil de entender para los distintos tipos de público en nuestro país. Así es como funciona el protocolo. Aquí se explica cómo funciona el protocolo. Tratamos de hacerlo pues algo fácil de entender para todas las partes involucradas. Uno de los resultados principales de todo esto es que ahora ya tenemos estos códigos que se están implementando en 3 ciudades de nuestro país. Algo que es también muy interesante en lo que hemos estado trabajando y en lo que tenemos que seguir trabajando a nivel nacional es justamente el desarrollo de un sistema de información y monitoreo a partir de información que obtenemos de distintas fuentes, para que podamos después tener un sistema MRV de monitoreo y evaluación e información para dar datos específicos de las ciudades, como en este caso Bogotá. Y este sistema pues incluye las políticas de construcción, el código de energía, y a través de todo esto evaluamos si el efecto de esas políticas realmente es el adecuado, y así también poder tener cierta retroalimentación sobre este proceso. Lo que hicimos en Bogotá fue acudir a distintas fuentes de información. Por ejemplo, tomamos la base de datos del catastro,
También utilizamos la base de datos que nos permite saber cuál es la utilización del agua y de la energía y las bases de datos de las licencias de construcción de la ciudad, y eso lo hicimos desde el 2012 hasta el 2018. Y en este momento estamos en proceso de actualizar el sistema con información del 2019. Aquí tenemos el consumo de energía y de agua para la ciudad. Estamos también actualmente trabajando en convertir todas estas unidades de medición que ya tenemos para que las podamos traducir a la cantidad de emisiones de carbono. Aquí podemos apreciar el sistema de información que creamos. Aquí tenemos los resultados principales que nos puede aportar el sistema, nos puede dar información por condado en la ciudad, nos puede dar información de toda la ciudad o nos puede dar información por zona, por puntos unitarios de planificación de la ciudad. Tenemos también información referente al agua, información sobre energía, y podemos obtener información muy importante a partir de este sistema, y así la ciudad puede también aprovechar esa información para desarrollar políticas, y con toda esta información podemos desarrollar un tipo de análisis totalmente distinto que se base en, no sé, el ingreso per cápita, o cómo esto afecta o no el consumo de energía o el consumo de agua. Y en estas gráficas podemos ver que tenemos mayor consumo de agua y de electricidad o energía en las unidades residenciales de nivel de ingresos más elevado, y algo también que resulta importante es ver si estaban o no implementando distintas medidas para eficientar el uso de la energía, etcétera. Creo que en última instancia, pues lo que obtuvimos fue muchísima información, la cual nos ha permitido continuar en este camino hacia el cero neto, y tenemos ya la información y los estudios que nos permitirán cumplir con ese nuevo compromiso que tiene nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias, Angélica. Muchísimas gracias por tu presentación. Vamos ahora a abrir la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos unos 5 minutos más disponibles. Una pregunta que nos han planteado es: ¿qué pasa con las políticas del carbono integrado o incorporado? Bueno, Architecture 2030 y otras organizaciones en el mundo han estado trabajando en este tipo de políticas. Acabamos de participar en un proyecto que tenía unas 50 políticas que se podrían implementar en distintas jurisdicciones. Algunas eran innovadoras y emocionantes, y que serán cubiertas en la siguiente sesión. Si a alguien le interesa, pues los invito a acudir a ella. Angélica, no sé si pudieras hablar un poco acerca de si estas políticas han logrado tener éxito en América del Sur. Sí, gracias. En el proyecto anterior no incluimos nada en términos de el carbono incorporado. Estábamos hablando de este compromiso netos, cero neto, que era realmente lo que más le importaba al Ministerio del Medio Ambiente, y especialmente en un país como Colombia, un país que tiene el clima que tiene o que tiene el tipo de consumo de energía que tenemos. Pues el carbono incorporado
toma muchísima energía de los edificios y es algo que conocemos y estamos conscientes en estos momentos que tenemos que enfrentarlo, y por eso invitamos al Ministerio de la Industria para participar en este nuevo proyecto, porque estamos realmente conscientes que necesitamos involucrar a todos estos actores en la generación de estas políticas que no tenemos por el momento. Gracias, Angélica. Otra pregunta para ti, que pregunta si el país está pensando en incrementar el costo del agua y de la electricidad para que mientras más se use, más caro resulte. No estoy segura si eso es algo que vaya a ocurrir, y de hecho, pues ya ha ocurrido específicamente, pero bueno, no creo específicamente que vaya a haber mayores aumentos. Esto ha ocurrido en Bogotá. Hoy en día existe una tarifa que se paga por cierto consumo de agua y energía, y si uno sobrepasa esa cantidad, bueno, pues es uno sujeto a un incremento en esa tarifa, pero eso es algo que ya existe. Gracias. Otra pregunta para Erin es, ¿de dónde vienen los datos que presentaste al principio, no solamente para los pequeños edificios, sino para los más grandes? Bueno, formamos parte de un grupo de organizaciones sin fines de lucro en la comunidad que participaron en un proyecto que se llama el Proyecto de Ciudades Cero, y pudimos analizar a nivel de edificio por edificio el tipo de consumo de energía, los patrones de emisiones de cada pequeño edificio en 13 ciudades de los Estados Unidos, y analizamos tanto el estado actual como las proyecciones que tienen para el 2050. Y toda esa información es la que presentamos y está disponible en achievingzero.org. Y ahí es donde están todos esos análisis y proyecciones para comenzar a crear estos mapas y proyectos que demuestren cómo las ciudades pueden implementar todo esto y cuál será el impacto en sus sectores y cómo poder lograr llegar al nivel de cero emisiones. Una pregunta final, cualquiera de las dos la puede contestar. Es de Ton y dice, ¿quién está evaluando la capacidad de las redes de suministro para hacer un suministro adecuado? ¿Cómo asegurarnos de que esto esté siendo implementado? ¿Cómo vamos a reparar todo lo que tenemos que reparar debido a los incendios en California? Y bueno, tuvimos una reunión sobre la proliferación de las energías renovables en donde se tocó este tema. Sé que es una pregunta una pregunta complicada y tenemos poco tiempo para contestarla. Bueno, rápidamente. En parte, hay muchos sitios que están siendo forzados a realizar estos análisis. Hay jurisdicciones que ya están exigiendo que se logre la emisión cero de carbono. Muchas empresas de servicios públicos también han dicho que no creen que haya ningún problema con el incremento en la capacidad con las nuevas construcciones. Es una pregunta que se vuelve un poco más complicada cuando hablamos de la electrificación existente, pero por supuesto ya existe esta responsabilidad externa en gran parte de estas empresas de servicios públicos, y seguramente será mayor, pero tendrán que cumplir con esos requisitos conforme contemos con una infraestructura mucho más viable y segura. Gracias. Tenemos que cerrar esta sesión para poder continuar con las demás, pero podemos dar seguimiento a todo esto a través de correo electrónico para ver cómo están realizándose todos estos cambios en California y en América del Sur. Cerramos la sesión. Tenemos una pausa de 5 minutos y por favor conéctese a esta dirección para encontrar su siguiente sesión. Gracias, Angélica y a Erin. Ha sido una sesión sumamente informativa, y si tienen alguna otra pregunta, por favor, manden un email a carbonpositive.org. Gracias.